Hola amigos, buenos días. Miren, sobre este tema ya se ha hablado mucho, pero lo he incluido necesariamente en mi canal de videos porque es una cuestión importante para la idea que quiero transmitir. Cada quien tendrá su opinión al respecto, pero créanme que yo en ningún momento voy a defender mis palabras o mis investigaciones con la clásica frase de solo es mi opinión, así como se justifican muchos cuando no tienen sustento de lo que dicen, o como los clásicos investigadores de este tema que casualmente son muy creyentes de la Virgen y al parecer no se dan la tarea de revisar mínimamente la historia documentada al respecto, y de lo cual nunca mencionan nada. La idea es descubrir la verdad de los hechos y mostrar la información que cualquiera puede fácilmente encontrar, pero desafortunadamente a la mayoría de la gente no le gusta leer, ni investigar, y menos que les cambien sus ideas, ya sea por miedo o por simple flojera de ponerse a pensar. En fin, bueno, para empezar, en esta ocasión el tema no trata de desmentir la existencia de la Virgen de Guadalupe, ni sus orígenes, que por cierto son bastante cuestionables, sino la veracidad de sus apariciones en el Cerro del Tepeyac en México y la supuesta divinidad de la imagen en el famoso ayate del indio Juan Diego. Ok, voy al tema. En la época prehispánica, las culturas asentadas en lo que después fue llamada la Nueva España tenían obviamente su propia cultura, dioses, y los veneraban. Para ellos no existían otros dioses. A la llegada de los españoles al final del siglo XV, inmediatamente imponen la religión católica a la fuerza, la cual está basada en la religión judía y según esta, en los 10 mandamientos que Dios les dio a Moisés. El segundo mandamiento dice: no tendrás ni reconocerás a otros dioses en mi presencia o fuera de mí. No harás imágenes talladas de ninguna semejanza de los que están en el cielo, ni en el agua, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy el Eterno, tu Dios, un Dios celoso, quien tiene presente el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación con mis enemigos. Bien, esto lo dice la Biblia de los judíos, la que se supone que es la misma que usan los católicos. En otras escrituras, el segundo mandamiento de Dios solo dice no harás imágenes, pero en la Biblia cristiana el segundo mandamiento solo dice no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué este mandamiento fue modificado? Bueno, según la historia, tras la conquista española del Imperio Azteca y tras el regreso de Hernán Cortés de la exploración de la actual Honduras, los conquistadores decidieron construir una iglesia casual y precisamente en el lugar en el que se encontraba el templo mayor de la ciudad azteca de Tenochtitlán, donde los locales antes adoraban a su diosa madre Tonantzin y a su hijo Huitzilopochtli, para de ese modo consolidar el poder español sobre el territorio recién conquistado. Hernán Cortés mandó reemplazar todos los ídolos aztecas que había en los templos por sus personajes cristianos. Tlaloc, el dios de la lluvia, fue reemplazado por San Juan Bautista, Xochiquétzal por San Isidro, Huitzilopochtli por el mismísimo Jesús y Tonantzin, madre de Huitzilopochtli, por la Virgen María. 10 años después de la conquista de lo que hoy es México, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, cuentan que la Virgen María se le apareció en varias ocasiones en el Cerro del Tepeyac a un indio llamado Juan Diego, quien era originario de Cuautitlán, y a su tío Juan Bernardino, ambos ya convertidos al cristianismo pocos años atrás. Juan Diego, un indio sencillo, casto, al cual la Virgen le pidió que fuera con el obispo Fray Juan de Zumárraga para solicitarle la construcción de un templo. Fray Juan no creyó en las apariciones y le pide al indio una prueba de tal evento milagroso. En respuesta a la petición del obispo, la aparición mariana le pidió al indígena que cortara unas rosas de Castilla de la cumbre del Cerro del Tepeyac y se las llevara al obispo. El indígena guardó las rosas dentro de su manto y el milagro ocurre cuando, al estar enfrente del obispo, salen las rosas y aparece la imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego. Bueno, para empezar, da la casualidad de que no existe ningún relato histórico de ese tiempo
que compruebe esta información, así como tampoco documentación que compruebe la existencia de Juan Diego. Además, un evento de tal naturaleza debió ser noticia en toda la Nueva España, pero extrañamente no fue así. Bernal Díaz del Castillo, quien era capitán de Hernán Cortés, describió en sus relatos hasta el más mínimo detalle de la cultura azteca y sus costumbres. Sin embargo, nunca mencionó nada al respecto de una aparición de la Virgen. El cronista de milagros, por su parte, el tal Jerónimo de Mendieta, historiador franciscano español, tendría como deber anotar en su libro de registros tan importante suceso, pero tampoco hizo ninguna referencia al respecto. El virrey don Antonio de Mendoza tampoco escribió nada de este hecho. Tampoco aparece nada en los códices de Bernardino Sahagún, que era misionero franciscano, autor de varias obras en náhuatl y en español, consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México antiguo. Tampoco se describe nada en los relatos de Fernando Alba Ixtlilxóchitl, historiador mexicano descendiente de los reyes de Texcoco. Tampoco en las obras de Juan de Torquemada, franciscano e historiador español, autor de obras en su mayoría relacionadas con la cultura antigua de México del siglo XVI. Mencionó el templo del Tepeyac en algunos de sus relatos, pero nunca mencionó milagros ni apariciones. Tampoco el cronista Francisco López de Gómara, eclesiástico e historiador español que destacó como cronista de la conquista española de México, tampoco menciona nada. A principios del siglo XVII, en Nueva Galicia, o lo que hoy es Jalisco, se adoraba a la Virgen traída de España. Tenían a la Virgen de San Juan de los Lagos, con muy buena fama de milagrosa, y desde 1530 era una de las plazas más disputadas por los obispos, ya que generaba y genera hasta estos días mucho beneficio económico. También en Guadalajara, los frailes franciscanos tenían a la Virgen de Zapopan. En México era la Virgen de los Remedios, que también era rentable económicamente, pero todos los sacerdotes querían ser enviados a la iglesia de San Juan de los Lagos, donde la venta de copias de la Virgen, indulgencias, limosnas y el número masivo de peregrinos hizo a la iglesia muy rica. Y resulta que en los años 1616, 1639, 1641 y 1642 hubo fuertes sequías en México, las cuales afectaron mucho a los agricultores ganaderos indígenas, y rezarle a la Virgen de los Remedios ya no traía resultados favorables. Y la gente empezó a dudar de los dioses españoles, y esto los lleva a recurrir a sus dioses anteriores como Tlaloc. Y pues debido a esto, en 1648, o sea 117 años después de la supuesta aparición, a un párroco llamado Miguel Sánchez se le ocurrió escribir un libro donde se contaba la historia de tal milagroso evento en el cerro del Tepeyac. Según se dice, que basándose en un escrito de 1556 llamado Nican Mopowa, atribuido al indígena Antonio Valeriano, el cual describe las apariciones de la Virgen tras escuchar estos relatos de boca del mismísimo Juan Diego. Lo raro es que para decidirse a escribir esto tuvieron que pasar 25 años, además de que Valeriano comienza este escrito afirmando que Juan Diego se dirigía a la parroquia en Tlatelolco a recibir los sacramentos y encontrar un sacerdote para confesar a su tío enfermo antes de morir. A ver, para empezar, los sacramentos como la confesión y la comunión no se les dio a los indígenas hasta 1540, ya que se pensaba que los mexicanos no eran humanos y posiblemente no tenían almas. Desde ahí ya empezamos mal, pero otro error con este libro es que informa de otros acontecimientos ocurridos después de 1605, mucho después de que el autor Antonio Valeriano ya había muerto. Y otro dato inexplicable es que antes de 1648 nadie sabía nada de este documento. Cuando el rey Felipe II de España se enteró que había un templo de Guadalupe en México y pidió información al cuarto virrey Martín Enríquez de Almanza sobre esto,
Y este le contestó que desde hacía muchos años había una ermita o un templo con una Virgen de Guadalupe, pero en una versión morena, con facha de India, pero nunca le dijo nada sobre ninguna apariciones, ni milagros, ni nada. En este templo pusieron una imagen de una Virgen española, de las que traían Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Esta era una Virgen de Extremadura, España. Al principio la figura original tenía un bebé en brazos, pero la diosa Tonantzin de los aztecas no tenía. Y pintaron una Virgen María con el color de la piel morena, pero esa pintura de autor desconocido no duró mucho tiempo y con el paso de los años se dañó. Y Florentino Plancarte mandó a hacer una copia, la cual se le atribuye a Marcos Zipac de Aquino, que fue un indígena náhuatl, destacado pintor de esa época, y esto se sabe porque su firma está en dicho lienzo. Este basó su pintura en la imagen original del estandarte de Cortés, pero removió las dos estrellas alrededor de la cabeza, dejando solo la corona. El provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, sostuvo en 1556 que la efigie fue pintada por ese artista indígena. La cuestión es que la iglesia en Tepeyac no sería pobre otra vez. Al pasar de los años, la pintura de Marcos se volvió muy deteriorada por el moho y la exposición a los elementos, y en 1751 el arzobispo Rubio comisionó al famoso pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, un católico fanático, para retocar la pintura, lo cual hizo varias veces. Y cabe mencionar que a Cabrera se le daba muy bien el negocio de hacer copias de la imagen. En 1787, Roma pidió un examen de la imagen y le encargaron al señor José Ignacio Bartolache, el cual con un grupo de pintores la examinaron y la hallaron muy retocada, y además llena de hongos y casi deshaciéndose por la humedad. Estaba pintada sobre una manta fina de palma y no sobre un ayate de fibras de maguey. Estaba montada sobre un bastidor de madera y que se estaba dañando y descascarando por hongos y humedad, y que estaba muy mal pintada y mal hecha. Si la consideraban divina y la retocaron, ¿con eso quieren decir que para ellos lo divino está sujeto a corrección de humanos? Incluso, irónicamente, tenía la firma del autor, ¿no? Como ya mencioné. En la época de don Porfirio Díaz, Monseñor Eduardo Sánchez, obispo de Tamaulipas, dijo una vez al respecto de este tema: «Tengo vergüenza de pertenecer a un gremio de obispos que se empeñan en imponer una cosa falsa a todas luces». De castigo, Porfirio Díaz lo exilió a Estados Unidos, pero después regresó y escribió un libro llamado Ecos de la Quinta del Olvido, donde dijo: «Es falso que la Madre de Cristo se haya aparecido en el Cerro del Tepeyac. Es falsa, absolutamente falsa, la aparición guadalupana». En 1895, la pintura estaba tan deteriorada que el padre José Antonio Plancarte y la Bastida comisionó al pintor José Salomé Piña que pintara otra, o sea, la que está actualmente en la Basílica de Guadalupe. Pero esta otra imagen no incluía la corona que tenía la versión anterior. En la imagen de Marcos Zipac puede verse claramente la corona que lleva la Virgen. De hecho, por todas partes se veían copias de la Virgen con corona, y empezaron a preguntar por qué la imagen de la basílica de repente no la tenía. El padre Gonzalo Carrasco fue interrogado por la prensa y dijo: «El dedo de Dios la borró. A Dios no se le piden cuentas de sus adorables disposiciones». Desde luego, esta declaración causó la indignación del pueblo en general y de ciertos clérigos, pero como nada hay oculto que no haya de saberse, el pintor Rafael Aguirre confesó en su lecho de muerte que el autor de la última pintura y la eliminación de la corona de la Virgen fue su maestro José Salomé Piña. Ya en este punto podemos darnos cuenta de que es obvio que es una pintura. Entre 1926 y 1929, durante la Guerra Cristera, en la basílica se puso una copia de la pintura, y la que estaba se guardó en la casa de un tal Rafael Munguía y nadie se dio cuenta. La imagen guadalupana no es de manufactura celestial, y para los que aún dudan, fíjense, además de que, como hemos podido ver, está documentado que en varias ocasiones la han mandado hacer
y quienes la han examinado sin apasionamientos han encontrado en ella daños y desgastes propios de cualquier obra humana. Así lo declaró el pintor Flores Gómez, quien dijo que, aparte de él, aproximadamente otros 20 pintores han trabajado en la imagen, haciéndole restauraciones o retoques. En una ocasión, un sacerdote llamado Guillermo Schulenberg, quien se encargó de cuidar la imagen durante muchísimos años, desmintió la historia rotundamente y dijo que gracias a toda la bola de feligreses que desfilan durante todo el año por la Basílica de Guadalupe, la iglesia es millonaria. Cabe mencionar que la nueva catedral costó 350 millones de pesos de ese tiempo y en fin, como siempre, la iglesia explotando la ignorancia del pueblo, solapada convenientemente por los gobiernos, claro. Miren, todo es cuestión de investigar un poco y nos podremos dar cuenta de la verdad de las cosas. Esta información a nadie se le esconde, pero la gente siempre prefiere escuchar la versión que le conviene a la iglesia. Por cierto, la palabra Guadalupe no viene en la Biblia. Bueno, sin más por el momento, gracias por ver este video. Hasta pronto.